Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. Los humanos ni siquiera lo notarán. Será tan fácil como pulsar un interruptor. Todos quedarán inconscientes en un instante, se burló el gran supervisor Zarak, mientras la sala estallaba en una risa gutural alienígena. El Consejo Galáctico siempre había considerado a los humanos como una especie peculiar e inferior. Su fragilidad física y su volatilidad emocional eran ridículas para las razas curtidas en la guerra que gobernaban la galaxia. Sin embargo, los humanos se habían extendido como la mala hierba, colonizando mundos y expandiendo su influencia mucho más allá de lo que el Consejo consideraba aceptable. Su solución era sencilla: activar el mecanismo de seguridad biológico. Siglos atrás, cuando los humanos se aventuraron por primera vez en las estrellas, su ingenuidad les llevó a aceptar con entusiasmo los regalos del Consejo Galáctico: tecnología, medicinas e incluso mejoras genéticas. Oculto entre estos regalos había un mecanismo de seguridad, un interruptor mortal incrustado en el ADN de todos los humanos nacidos bajo la influencia del Consejo. Era un golpe de genio en términos de control, una correa oculta que frenaría a la humanidad si alguna vez se volvía demasiado atrevida. Una vez que activemos la secuencia, la amenaza quedará neutralizada, continuó Zarak con aire de suficiencia, mientras sus dedos escamosos bailaban sobre una consola holográfica. La sala del Consejo, llena de seres imponentes y con múltiples extremidades de docenas de especies, resonaba con satisfacción. Han ido demasiado lejos. Deben recordar cuál es su lugar. Se dio la orden. La señal pulsó a través del subespacio, dirigiéndose a toda velocidad hacia la Tierra. En todos los asentamientos humanos, el código de activación se propagó de forma invisible e imparable, como un virus. A pesar de toda su ambición, la humanidad caería en cuestión de minutos. Pero los humanos no cayeron. En su lugar, la galaxia ardió. En la Tierra, el general Elias Monroe miraba fijamente la pantalla de alerta roja en la sala de guerra. Todos los canales de comunicación zumbaban con informes de flotas alienígenas convergiendo en las colonias humanas, pero los mensajes más alarmantes procedían del cuerpo científico. Lo han intentado, dijo el Dr. Callen, entrando en la sala con la furia apenas contenida en su voz. El Consejo ha activado el sistema de seguridad genético. Monroe apretó la mandíbula y esbozó una sonrisa burlona. Ya no existe. Lo eliminamos hace décadas. Todos los genetistas decentes sabían de la manipulación del Consejo. Lo arreglamos. ¿Y no se te ocurrió decírselo al ejército? Callen se encogió de hombros. Solo lo sabían los que debían saberlo. Además, pensé que apreciarías la ironía cuando llegara el momento. Monroe negó con la cabeza, pero no pudo reprimir una sonrisa sombría. Creían que podían apagarnos como si fuéramos máquinas. Muy bien. Demostrémosles lo que pasa cuando se subestima a los humanos. Las flotas del Consejo llegaron a la órbita de los mundos humanos esperando encontrar el caos y la rendición. En cambio, se encontraron con resistencia. En las colonias exteriores, naves mineras embistieron a buques de guerra alienígenas. Transportes civiles cargados de explosivos se utilizaron como bombas improvisadas. Las estaciones espaciales, que habían sido reacondicionadas con cañones en un tiempo récord, lanzaron descargas que destrozaron las primeras oleadas de atacantes. En el campo de batalla, los soldados humanos se movían con una eficiencia brutal. Aunque sus armas se consideraban primitivas según los estándares del Consejo, eran devastadoramente eficaces en manos de soldados bien entrenados. Las tácticas humanas, perfeccionadas durante siglos de conflictos internos, resultaron impredecibles para los comandantes alienígenas, acostumbrados a una guerra más directa. En Tarbo 4, el sargento Logan Cade lideraba una compañía de marines contra un acorazado Silac. Los Silac eran monstruos enormes de 6 patas con bioarmaduras que podían repeler la mayoría de las armas energéticas. Sin embargo, Cade no llevaba armas energéticas. «Seguid con el plan», gritó Cade por el comunicador. Sus hombres se movían como sombras, colocando explosivos rudimentarios pero potentes a lo largo de la parte inferior del acorazado. La armadura natural de los Silac era casi impenetrable, excepto por un pequeño hueco en las articulaciones.
Carga preparada, se oyó por la radio. Cade esbozó una sonrisa. Detonad. El suelo tembló cuando la explosión atravesó la pierna del acorazado. Este se derrumbó con un rugido ensordecedor y los marines se abalanzaron sobre la bestia caída, disparando una y otra vez contra sus puntos débiles expuestos. Los gritos del Silac resonaron en el campo de batalla, pero no se mostró piedad. Mientras tanto, en la tierra, Monroe se encontraba ante una enorme pantalla holográfica que detallaba el progreso de la guerra. Las fuerzas humanas estaban muy dispersas, pero mantenían sus posiciones. Es más, estaban ganando. No habían previsto esto, dijo el teniente Aaron, señalando una sección del mapa. Sus flotas están dispersas. No están acostumbrados a enfrentamientos prolongados con un enemigo que se adapta tan rápidamente. Monroe asintió. Pensaban que nos rendiríamos. Pensaban que nos daríamos por vencidos. Olvidaron una cosa sobre los humanos. ¿Cuál es, señor? Que luchamos con más fuerza cuando nos acorralan. En las profundidades del espacio del Consejo, se desató el caos. Agentes humanos, considerados hasta entonces diplomáticos o comerciantes inofensivos, activaron células durmientes. Sabotearon la infraestructura del Consejo, interrumpieron las comunicaciones y difundieron desinformación. Sistemas enteros se sumieron en el caos cuando los humanos volvieron las redes del Consejo contra ellos mismos. Mientras tanto, en el mundo industrial de SAR, un carguero solitario capitaneado por el exoficial de la Marina Marcus Hall se adentró sin ser visto en un gran astillero. Su bodega estaba repleta de explosivos de alto rendimiento. Hall envió un último mensaje a su tripulación. Ide a las cápsulas de escape. Yo me encargaré del resto. Capitán, no puede. Es una orden. La tripulación obedeció a regañadientes, dejando a Hall solo en el puente. Este dirigió el carguero hacia el corazón del astillero y lo puso en rumbo de colisión con el mayor buque de guerra alienígena en construcción. Esto es por la tierra, susurró Hall antes de activar el detonador. La explosión resultante fue visible desde la órbita. De vuelta en las cámaras del Consejo, cundió el pánico. Esto es imposible, rugió Serac, perdiendo la compostura. Se suponía que estaban neutralizados. Un delegado insectoide más pequeño chasqueó nerviosamente. Estaban preparados. Sabían del sistema de seguridad. ¿Cómo? Nadie respondió. De repente, una transmisión holográfica cobró vida en el centro de la sala. Apareció el rostro del general Monroe, con expresión fría e inflexible. Al Consejo Galáctico, comenzó con voz firme. Creíais que podíais esclavizarnos, controlarnos, exterminarnos. Habéis fracasado. Los gritos ahogados y los murmullos se extendieron por la sala. No hemos pedido esta guerra, pero no os equivoquéis, la acabaremos. La humanidad no se rendirá, ni ahora ni nunca. La transmisión terminó, dejando a los delegados del Consejo en un silencio atónito. Serac golpeó la mesa con su mano en forma de garra. Desplegad todo. Todas las flotas, todas las armas. Si quieren guerra, la tendrán. Afuera, las estrellas parecían brillar con más intensidad a medida que avanzaban las flotas humanas. La guerra estaba lejos de terminar, pero una cosa estaba clara: el Consejo Galáctico había cometido un error fatal. El contraataque del Consejo comenzó con una fuerza abrumadora. Flotas enteras fueron retiradas de las defensas fronterizas y redirigidas hacia sectores controlados por los humanos. Planetas lejanos de la Tierra, donde los asentamientos humanos eran escasos, fueron sistemáticamente arrasados en bombardeos ardientes. El Consejo pretendía quebrantar el espíritu de la humanidad mediante la devastación total, llevando al límite su maquinaria bélica. El general Monroe observaba los informes que llegaban, con expresión impenetrable. La sala de guerra de la Tierra, enterrada a gran profundidad bajo tierra, era un hervidero de actividad, con los oficiales apresurados por rastrear el ataque que se avecinaba. En la pantalla táctica, unos marcadores luminosos que representaban las fuerzas del Consejo comenzaron a converger en el sistema Sol. Están concentrando todos sus esfuerzos en la Tierra, dijo el teniente Herón, con voz tensa por la preocupación. Si rompen nuestras defensas. No lo harán, lo interrumpió Monroe. Pero lo intentarán. ¿Cuál es el estado de la red orbital? Totalmente operativa, respondió Herón.
pero contra el tamaño de esa flota. Aguantará, dijo Monroe con firmeza. Tiene que aguantar. Por encima de la Tierra, la última línea de defensa de la humanidad entró en funcionamiento. La red de defensa orbital, una red de enormes cañones de riel y plataformas de misiles, había protegido a la humanidad contra posibles hostilidades alienígenas durante décadas. Ahora se enfrentaba a su prueba definitiva. Cuando la primera oleada de naves alienígenas entró en el sistema, la red desató el infierno. Proyectiles de cañones de riel que viajaban a velocidades inimaginables atravesaron la vanguardia, destrozando las naves capitales como si fueran papel. Les siguieron salvas de misiles, que llenaron el vacío con explosiones que iluminaron la oscuridad del espacio por un momento. Sin embargo, las flotas del Consejo eran enormes y, por cada nave destruida, avanzaban dos más. Los alienígenas tenían la ventaja del número y estaban dispuestos a sacrificar naves y soldados para abrirse paso. En tierra, las ciudades de la Tierra se habían transformado en fortalezas. Los soldados manejaban baterías antiaéreas mientras trabajadores reclutados apresuradamente preparaban refugios subterráneos. Los civiles que no podían luchar se atrincheraron, sabiendo que las fuerzas del Consejo aterrizarían si fallaban las defensas orbitales. Mientras tanto, en los cielos, escuadrones de caza se enfrentaban a las naves enemigas en furiosos combates aéreos. El capitán Dorian Holt, al mando del famoso escuadrón Elrond, gritaba órdenes por los comunicadores mientras maniobraba en medio del caos. Su pequeña flota de cazas de combate se lanzaba entre las naves alienígenas más grandes, apuntando a sus vulnerables motores y sistemas de armas. «Cuidado por detrás, Miller», gritó Holt cuando un interceptor Silac fijó su objetivo en su compañero de ala. Puso su caza en picado, atrayendo a la nave enemiga para que lo persiguiera. Con precisión milimétrica, giró su caza y disparó una ráfaga de rayos de plasma que destrozó la nave alienígena. «Ya es uno», murmuró. «Quedan muchos más». Mientras la Tierra se preparaba para el impacto, la ofensiva de la humanidad continuaba en lo más profundo del territorio del Consejo. En el planeta industrial Braca 7, el comandante Isengard lideraba un equipo de asalto en una misión arriesgada. Su objetivo era un enorme reactor de fusión que alimentaba un astillero de flotas. Ward y sus hombres se movían en silencio por el laberinto de maquinaria, con sus trajes de combate negros fundiéndose con las sombras. El aire estaba cargado con el zumbido de la tecnología alienígena y el suelo vibraba bajo sus botas. «Cargas colocadas», susurró uno de los hombres, colocando un explosivo contra una línea de refrigeración. Ward asintió. «Bien. ¿Vamos?» «Contacto», siseó otro soldado. Guardias alienígenas invadieron el pasillo, sus cuerpos insectoides brillando bajo la dura luz industrial. Los humanos abrieron fuego, sus disparos de plasma atravesando las filas alienígenas. Pero los alienígenas seguían avanzando, sus chillidos resonando en el espacio confinado. «Retirada», ordenó Ward, y sus hombres se retiraron hacia el punto de extracción. Detrás de ellos, las cargas detonaron, enviando ondas de choque por toda la instalación. Las alarmas sonaron y el patio, antes organizado, se sumió en el caos. Ward y su equipo lograron escapar justo antes de que el núcleo del reactor entrara en estado crítico. La explosión que siguió consumió toda la instalación, lanzando una enorme columna de fuego y escombros a la atmósfera. La voz de Ward llegó a través de los comunicadores, mezclada con el cansancio y el triunfo. «Misión cumplida. Misión cumplida». En las cámaras del Consejo, la furia de Serac era palpable. Se acumulaban los informes de victorias humanas contra todo pronóstico. Por cada ciudad bombardeada, los humanos respondían destruyendo un activo vital del Consejo. Por cada flota perdida, los humanos adaptaban sus tácticas y contraatacaban con mayor fuerza. El Consejo esperaba la sumisión, pero en su lugar se enfrentaba a una rebelión sin precedentes en su historia. «Desplegad los Resal», gruñó Serac, refiriéndose al arma más temible del Consejo, una especie de bioingeniería creada para la guerra. Los Resal eran monstruosidades que superaban en altura incluso a los guerreros más grandes del Consejo, con extremidades afiladas como cuchillas y un único propósito: matar. «Acabarán con los humanos», siseó Serac. El despliegue de los Resal comenzó con una velocidad aterradora. Cayendo desde la órbita en cápsulas que se estrellaron contra la superficie de la Tierra,
emergieron como demonios del vacío. Escuadrones enteros de soldados humanos fueron destrozados antes de que pudieran reaccionar. Estas criaturas eran más rápidas, más fuertes y más letales que cualquier cosa que la humanidad hubiera encontrado jamás. En las afueras de Nueva Delhi, el coronel Víctor Hayes lideraba un contraataque desesperado. Sus hombres, armados con artillería pesada, lograban mantener una línea que se desmoronaba ante el avance de los Resal. Por cada criatura que mataban, 2 más parecían ocupar su lugar. «Mantened la línea», rugió Hayes, disparando un lanzacohetes al pecho de un Resal que cargaba contra él. La bestia explotó en una lluvia de sangre, pero sus compañeros siguieron avanzando sin vacilar. «Los refuerzos están a 10 minutos», se oyó una voz frenética por la radio. «No tenemos 10 minutos», gritó Hayes. Agarró una granada de su cinturón, la armó y la lanzó al centro de la horda que avanzaba. La explosión le dio unos segundos a sus hombres, pero sabía que no era suficiente. Justo cuando la línea parecía a punto de colapsar, llegaron los refuerzos, pero no desde el cielo, sino desde abajo. Saliendo de túneles ocultos, tanques y mechas pertenecientes al cuerpo de resistencia terrestre flanquearon a los Resal, desatando un torrente de fuego. La marea comenzó a cambiar cuando el ingenio y la voluntad de sobrevivir de la humanidad inclinaron la balanza. A pesar de los esfuerzos del Consejo, el espíritu humano brillaba más que nunca. Las flotas del Consejo Galáctico eran más numerosas y sus armas más avanzadas, pero habían subestimado a su enemigo en todo momento. Ahora, mientras dedicaban todos sus recursos a destruir a la humanidad, no se daban cuenta de lo que estaba sucediendo en su propio patio trasero. Lejos de la Tierra, en lo más profundo del territorio del Consejo, una flota humana avanzaba sin ser detectada. Su objetivo era claro: atacar donde más dolía. Oculta por una avanzada tecnología de camuflaje, la flota humana emergió en los límites de Karen Prime, el corazón del poder del Consejo Galáctico. Los humanos habían aprendido bien las lecciones de la guerra: destruye la capacidad de coordinación del enemigo y el resto se derrumbará. Karen Prime albergaba el centro de comunicaciones del Consejo y las mentes detrás de su maquinaria bélica. Si caía, la galaxia se sumiría en el caos. El almirante Ryan Cross se encontraba en el puente del Erebus, el buque insignia de la humanidad. A su alrededor, la tripulación se movía con precisión milimétrica. Habían llegado hasta allí, desafiando todas las probabilidades, y ahora se enfrentaban a su misión final y más peligrosa. Informe de situación, ordenó Cross. Todas las naves están en formación y los sistemas de camuflaje son estables, respondió su oficial táctico. No nos han detectado. Bien. No tendremos otra oportunidad. Comiencen la operación. La flota se lanzó hacia adelante, deslizándose como una sombra a través de las vastas defensas alienígenas. El planeta Karen Prime se alzaba ante ellos, con su superficie resplandeciente por la luz de innumerables ciudades. Las estaciones orbitales y los enormes astilleros rodeaban el planeta, testimonio del dominio del Consejo. Pero el dominio significaba poco cuando no podías ver el cuchillo que te amenazaba la garganta. En la superficie del planeta, los líderes del Consejo se reunieron desesperados. Llegaban informes de pérdidas desde todos los sectores. El despliegue de los Resal había ralentizado a los humanos, pero no había logrado detenerlos. Peor aún, las líneas de suministro vitales estaban ahora en caos. El implacable asalto de la humanidad a la infraestructura del Consejo estaba empezando a pasar factura. El alto supervisor Zarak se encontraba en medio del caos, perdiendo la compostura. Debemos consolidar nuestras fuerzas. Si no podemos mantener Karen Prime, la guerra estará perdida. Un técnico se acercó apresuradamente. Alto supervisor, dijo, hemos detectado lecturas anómalas cerca de las estaciones exteriores. Podría ser. La sala se sacudió violentamente, interrumpiéndole. Las luces parpadearon y las alarmas sonaron. Zarak abrió los ojos como platos. ¿Qué está pasando? El Erebus había abierto fuego, sus cañones de rieles destrozando la estación orbital más cercana. El resto de la flota humana salió de su camuflaje y desató su furia. Los misiles se precipitaron hacia los astilleros y sus detonaciones resonaron en el vacío. Las explosiones iluminaron la órbita del planeta mientras las defensas alienígenas se apresuraban a responder. Impacto directo en la estación principal, informó el oficial táctico de Cross.
Objetivos secundarios neutralizados. Mantengan la presión, ordenó Cross. Están desorganizados, pero no pararemos hasta que ese centro esté destruido. Las naves del Consejo se apresuraron a interceptarlos, pero los humanos luchaban con una ferocidad sin igual. Las naves más pequeñas se lanzaban entre los pesados cruceros alienígenas, apuntando a sus puntos débiles con precisión quirúrgica. Mientras tanto, equipos de abordaje se lanzaban desde las naves humanas para infiltrarse en instalaciones clave y desactivar los sistemas defensivos. El caos era total. En la superficie, los líderes del Consejo observaban con horror cómo su poderosa flota flaqueaba. El cielo sobre Karen Prime estaba plagado de los restos de sus naves. Zarak golpeó la mesa con su mano en forma de garra. No podemos perder aquí. Activen las defensas planetarias, todo lo que tenemos. Mientras tanto, las naves de transporte humanas descendían a través de la atmósfera, esquivando el fuego antiaéreo mientras transportaban a las fuerzas terrestres. Tras su reciente éxito en Braca 7, el mayor Isengard lideró la carga hacia el centro de comunicaciones. La instalación, fuertemente fortificada, estaba repleta de armas alienígenas, pero los hombres de Ward se habían enfrentado a cosas peores. Concentren el fuego en las torretas, gritó Ward mientras él y su equipo avanzaban. Las explosiones rasgaron el aire mientras los soldados desmantelaban sistemáticamente las fortificaciones alienígenas. Se movían como un maremoto imparable, precisos e implacables. Los Resal habían sido desplegados en un acto de desesperación, pero ni siquiera ellos pudieron resistir el ataque. Los tanques avanzaron, haciendo volar por los aires a las criaturas. Los soldados los seguían, acabando con los restos, con una determinación inquebrantable. A pesar de la ferocidad de la batalla, el equipo de Ward irrumpió en las instalaciones, despejando una sala tras otra con brutal eficacia. En el centro del centro de comunicaciones, encontraron la sala de control principal. Los técnicos alienígenas se apresuraron a defenderla, pero no fueron rivales para los humanos. En cuestión de minutos, la sala quedó asegurada. Ward colocó un dispositivo en la consola central, cuya pantalla parpadeaba rápidamente. Cargas colocadas. Movámonos. El equipo evacuó mientras el temporizador hacía la cuenta atrás. Afuera, la batalla continuaba, pero Ward y sus hombres lograron abrirse paso. Su misión había concluido. Desde la órbita, el almirante Cross observó cómo el centro de comunicaciones detonaba en una enorme explosión que iluminó la superficie de Karen Prime. La onda expansiva se propagó por la red alienígena, cortando su capacidad de coordinación. La maquinaria bélica del Consejo Galáctico se detuvo. Están ciegos, dijo Cross, con voz llena de tranquila satisfacción. Envía la señal. Comienza la ofensiva final. Las fuerzas humanas de toda la galaxia avanzaron aprovechando la confusión del Consejo. Sin un mando central, las flotas alienígenas cayeron en el caos y sus movimientos se volvieron desorganizados. Los humanos obtuvieron una victoria tras otra. Los planetas que antes estaban bajo el control del Consejo declararon su independencia o juraron lealtad a la humanidad, considerándola la nueva potencia dominante de la galaxia. De vuelta en la Tierra, el general Monroe se encontraba ante una multitud que lo aclamaba. La guerra había cobrado un alto precio, pero la humanidad había salido victoriosa. Contra todo pronóstico, habían derrotado al Consejo Galáctico y reclamado su lugar entre las estrellas. Nos subestimaron, dijo Monroe, con la voz resonando entre la multitud. Creían que podían controlarnos, pero aprendieron por las malas que la humanidad no se doblega. Luchamos, resistimos y ahora nos levantamos. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.